La guerra de la piedra terminó, pero la amenaza de Wyman seguía intacta. Para encontrar el origen de la petrificación, solo había un camino: el océano. Senku necesitaba construir una embarcación de exploración global. La ambición no era solo construir un barco, sino un buque de guerra científica, el Perseus. El primer desafío real fue la estructura. El Perseus debía ser fuerte, rápido y capaz de albergar una tripulación y toda su maquinaria. El diseño de Senku requería la creación de quillas, costillas y cubiertas ensambladas con precisión. Kaseki, el artesano de corazón, lideró el trabajo, transformando troncos en una obra maestra de ingeniería naval milenaria. Pero un barco grande necesita un gran empuje. El motor de vapor que usaron en la guerra era solo el prototipo. Para el Perseus necesitaban una versión masiva y eficiente que funcionara con combustible líquido. La máquina de vapor fue la joya de la corona. Un complejo sistema de calderas y pistones que transformaba el calor en movimiento, capaz de desafiar las corrientes oceánicas y las tormentas. Con el barco tomando forma, Senku buscó el único recurso que no podía inventar: la ambición y el liderazgo. Por ello, revivió al hombre que lo tenía todo, Ryusui Nanami. Ryusui, el capitán y magnate más talentoso del viejo mundo. Un hombre cuya única brújula era el dinero y el deseo. Su habilidad para manejar una tripulación y trazar rutas era invaluable. Era el capitán que la ciencia necesitaba. La tripulación de la ciencia, liderada por Senku, le proporcionó a Ryusui las herramientas más avanzadas de la Edad de Piedra para la navegación. En primer lugar, la brújula magnética basada en la polaridad de la Tierra. Luego el sextante, un instrumento de precisión para medir la altura de las estrellas y el sol y determinar la latitud. Adiós a navegar a ciegas. Y finalmente el cronómetro marino, crucial para medir la longitud. Con este arsenal de ciencia, el Perseus no solo era un barco, era un laboratorio flotante listo para trazar el mapa del mundo. Con la ciencia como bandera y la ambición como guía, el Perseus se hizo a la mar. El nuevo mundo aguardaba y el viaje para encontrar la verdad de Wyman había comenzado. Zarpando con éxito, el reino de la ciencia se enfrentó a un enemigo más sutil que Tsukasa: la logística del viaje. No podían llevar suficientes víveres para una travesía de meses. Senku lo tenía claro: la clave estaba en la conservación. Para mantener las provisiones frescas sin electricidad, recurrieron a la ciencia de la refrigeración extrema. Utilizando la diferencia de presión y la evaporación de compuestos, lograron crear un sistema rudimentario de congelación que mantendría carne y pescado en estado de shock criogénico. Comida congelada en la Edad de Piedra. Además de la comida, la energía era vital. Para comunicarse con la aldea Ishigami y alimentar sus inventos, necesitaban una fuente constante. El equipo inventó un generador eléctrico impulsado por el motor del barco. Esto no solo significaba luz, sino la capacidad de reactivar la herramienta más poderosa, el transmisor de radio. Con la tecnología de navegación, sextante, brújula, en manos de Ryusui, la ruta se trazó con precisión. El objetivo: una isla remota en el Pacífico, el lugar donde todo comenzó. Varios días después, a medio camino, la tranquilidad del océano se rompió. Una sombra emergió de las profundidades. No era una criatura marina, era un arma, una réplica del dispositivo de petrificación original, moviéndose por el mar. El primer ataque directo del enemigo desconocido. El destello verde golpeó el Perseus. La tripulación, aterrorizada, apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡Zas! El ataque fue devastador. Casi toda la tripulación, convertida en estatuas de piedra, se hundía en el océano. Solo aquellos escondidos bajo cubierta o por pura suerte sobrevivieron. Esta fue la confirmación más dura para Senku. Wyman no era una metáfora, era una inteligencia activa que vigilaba y atacaba. El barco estaba dañado, la tripulación reducida, pero Senku había salvado el fluido de resurrección. La misión ahora era doble: sobrevivir y encontrar la fuente de la luz verde antes de que atacara de nuevo. Tras el devastador ataque de Wyman, el Perseus maltrecho finalmente avistó tierra. No era un destino cualquiera, era la isla del tesoro, el punto donde la tripulación espacial de Byakuya había aterrizado hace miles de años. Las coordenadas y la historia de Byakuya indicaban que aquí encontrarían la clave para la petrificación. Pero lo que encontraron no fue una aldea de científicos, sino una tribu de habitantes con armas de piedra. El primer encuentro fue con un joven de la tribu, un nativo que no provenía de la aldea Ishigami. Rápidamente, Senku confirmó sus sospechas. Esta isla albergaba a los descendientes directos de Byakuya y los astronautas. La emoción de Senku era palpable, estaba en la tierra de su padre adoptivo. La ciencia no se había perdido por completo.
simplemente había tomado un camino diferente. Sin embargo, la tribu local no era amistosa. Su líder, Ibarra, era astuto y territorial. La misión se complicó al instante. Para buscar respuestas, el reino de la ciencia debía primero infiltrarse y ganarse la confianza de esta nueva civilización. La necesidad era urgente. La isla guardaba una reliquia vital. El equipo de Senku debía recuperar el fluido de resurrección que, según sus cálculos, estaba oculto en la isla y había sido robado o guardado por la tribu. La verdadera aventura comenzaba ahora. En esta isla remota, el pasado y el futuro de la humanidad estaban a punto de colisionar. Con Ibarra custodiando el fluido, la infiltración física era imposible. La única opción de Senku era la ciencia a larga distancia, pero el transmisor de radio estaba muerto. Necesitaban energía. En la Edad de Piedra, la solución a la energía era la batería recargable. Utilizando el plomo de los viejos materiales de la isla y el ácido de la fermentación, Senku diseñó una primitiva, pero funcional, batería de plomo ácido. Un logro crucial. Esta fuente de energía permitía recargar y operar el transmisor de radio sin depender constantemente del generador del barco, dándole una ventaja estratégica. Con el transmisor activo, Senku pudo enviar un mensaje al reino de la ciencia en el continente, pero, al mismo tiempo, la batería encendió otro dispositivo que la tripulación había encontrado en la isla. Lo que encontraron fue una reliquia dejada por su padre adoptivo, una cápsula de tiempo de Byakuya Ishigami. La batería le dio la energía para activar su contenido. Senku no solo había recuperado la energía, había descubierto la prueba final de que la isla era el hogar de los astronautas originales. El pasado de Byakuya estaba a punto de hablarles. El origen de la humanidad moderna estaba aquí y solo necesitaban escuchar. Si la ciencia de Senku te sorprende tanto como a nosotros, no olvides indicar que te gusta este video y considera suscribirte. Ahora, continuemos con la historia. La batería recargable no solo devolvió la luz, sino que activó un tesoro oculto, la cápsula del tiempo dejada por el padre de Senku, Byakuya Ishigami. El dispositivo contenía la voz de la diva, la astronauta y cantante Lillian Weinberg. No era una simple grabación, sino un mensaje de esperanza y un testamento de supervivencia. La grabación reveló el sacrificio de los 6 astronautas, que trabajaron incansablemente para transmitir la historia y la ciencia a sus descendientes antes de que la enfermedad y el tiempo los reclamaran. Pero lo más crucial fue el propósito de la grabación. Byakuya, sabiendo que la ciencia es contagiosa, dejó la voz de Lillian como una señal, una melodía que creía llegaría a los oídos correctos si Senku lograba reactivar el transmisor. El legado de Byakuya era más que un mensaje, era el manual de instrucciones para el futuro. Al escuchar la grabación, Senku sintió una conexión inquebrantable con su padre. La emoción se transformó en determinación. El Perseus ya no era solo un barco de exploración, era el vehículo que completaría la misión de los primeros 6. Ahora tenían la historia, solo les faltaba el origen del ataque. La grabación de Byakuya no fue el único descubrimiento. Los exploradores encontraron una oscura verdad. Ibarra custodiaba el arma definitiva, no solo el fluido de resurrección, también un segundo dispositivo de petrificación, una copia de emergencia fabricada por los astronautas, ahora robada y manipulada por Ibarra. La amenaza era total. Si Ibarra activaba esta arma, todos los supervivientes serían petrificados para siempre. La cuenta regresiva había comenzado para esta batalla científica de alto riesgo. La única opción era llevar el antídoto a los aliados petrificados para reequilibrar la balanza. La misión de alto riesgo recayó en el hombre que menos lo esperaba, Kinro. Ibarra descubrió el plan y la persecución comenzó. Kinro corría consumido por el terror, pero en un momento de pura valentía, el instinto de proteger a sus amigos fue más fuerte que su miedo. Victoria táctica. Kinro logró evadir a sus perseguidores y asegurar la entrega del valioso paquete. Gracias a su esfuerzo, Senku pudo revivir a miembros cruciales como Ryusui. La balanza se había equilibrado y con el arma de Ibarra aún activa, la confrontación final era inminente. Senku, el único despetrificado, se encontraba solo frente al hombre que controlaba la petrificación, Ibarra. La batalla había pasado de ser militar a ser un enfrentamiento directo de ciencia contra ciencia. Ibarra controlaba la reliquia, pero Senku controlaba la química de la vida. El plan de Senku no era atacarlo, sino destruir su arma sin tocarla. Durante sus investigaciones, Senku había descubierto que el dispositivo de petrificación, aunque avanzado, tenía un punto débil: los componentes orgánicos que Ibarra había usado para repararlo y controlarlo. La clave estaba en la ingeniería microbiana.
Senku había preparado un arma biológica diminuta, pero potente, diseñada para descomponer o corroer selectivamente los materiales orgánicos del dispositivo. El siguiente desafío fue la entrega. Senku no podía acercarse, necesitaba una distracción y un método de lanzamiento. Aquí es donde Ryusui, el capitán ambicioso, jugó un papel post-petrificación. Utilizando un mecanismo de catapulta improvisado o una trampa química simple, Senku lanzó la solución biológica hacia el dispositivo de Ibarra. El líquido roció el arma, los microbios comenzaron a trabajar inmediatamente. El dispositivo de petrificación, la fuente del poder de Ibarra, comenzó a degradarse y fallar. Ibarra, en su desesperación, intentó un último ataque directo, pero el reino de la ciencia ya había preparado su defensa y contraataque. La ciencia de la vida siempre era más fuerte que la ciencia de la muerte. Con la amenaza del arma neutralizada y sus seguidores en piedra, Ibarra fue finalmente derrotado. El último antagonista humano en el camino de Senku había caído, no por la fuerza bruta, sino por la supremacía del conocimiento científico. La guerra en la isla del tesoro había terminado, la tripulación fue revivida y se aseguró el fluido de resurrección. Pero la batalla real no era contra Ibarra. Los científicos de la Tierra ahora podían escuchar la llamada, un mensaje que trascendía el tiempo y el espacio. El verdadero enemigo estaba listo para hablar. Con Ibarra derrotado, Senku y el equipo usaron los conocimientos de la isla para reactivar el dispositivo de petrificación original, no para usarlo, sino para comunicarse con su emisor. La ciencia de la comunicación se puso a prueba. Senku envió un mensaje al vacío. ¿Quién eres y por qué? Después de un silencio tenso, el transmisor emitió una señal de retorno. El enemigo estaba respondiendo. De la estática surgió una voz digital y monótona, hablando en inglés perfecto. El mensaje era corto, repetitivo y escalofriante. «Why?» Senku lo supo al instante. Esa pregunta era una firma. El nombre del enemigo que había petrificado a la humanidad hace 3700 años era Wyman. La implicación era monumental. Wyman no era un accidente natural, era una inteligencia activa que seguía vigilando. Senku entendió la escala. El único lugar desde donde una señal de petrificación podría cubrir todo el planeta era el espacio exterior. El nuevo y audaz objetivo estaba claro. Para enfrentarse al verdadero enemigo de la humanidad, el reino de la ciencia debía hacer lo impensable, construir un cohete capaz de alcanzar la luna. El desafío es gigantesco. Necesitan aleaciones ultraligeras, combustible sólido de alto rendimiento y una operación global para asegurar los recursos. Pero la supervivencia y la promesa a Tsukasa dependen de esta hazaña. La ciencia está lista para el viaje más audaz jamás concebido. La humanidad ha declarado su objetivo final. El reino de la ciencia se dirige a la luna. ¿Crees que Senku lo logrará? Comenta, dale like y suscríbete a Resumen Max para más análisis épicos.